como soy una mujer honesta y de palabra, Les prometí que iba a dar mis declaraciones y acá estoy. ¿Fuiste inducida o no a donar tus óvulos? ella sospecha de mí. Pero ella no tiene ni idea de lo que yo soy capaz de hacer. Aunque pasen 1000 encargados por aquí, tú nunca vas a ocupar ese puesto. Iván no te lo va a dar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo dices con tanta seguridad? ¿Tú vas a dejar a tu papi? Que la ex bigotuda y el rey del taco se están entendiendo de nuevo. Creo que perdí a Griselda para siempre. Me llaman marido en alquiler. Ro, dile a Manuel que saque el auto. ¿La inquieta de Alejandría va a salir? Solo necesito tomar aire lejos de ti. Anda, de hacer lo que te ordené Doña Flor y sus dos maridos. Ah, por cierto, se necesita de una buena compañía. Digo, carismático, positivo. La viborita quiere salir. Saca el auto. Potente. Juan Pablo. ¿No está la sillita del bebé? Ay, Dios mío, ¿dónde se habrá metido con mi hija? ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Esta crema es un excelente hidratante. Deja las manos como una seda. Aquí tienen. Huele delicioso, así que pruébenla. Siéntase como en casa, ya regreso. Permiso. Hola, hija. Discúlpame, pero necesitaba hablarte. Tiene que haber sido muy importante para que haya salido de tu tienda. Pues sí. Es acerca de tu boda. Estuve pensando y bueno... Ay, Amalia, alguien te tiene que llevar al altar. Bueno, usualmente es el padre el que entrega a la novia en el altar. Exactamente. Pero tú sabes que tienes un padre muy particular. Más que particular. Tienes un padre que pocas veces está y otras muchas, pues, no lo está y esas son las que más predominan. ¿Y entonces? ¿Habías pensado en alguien? Lo primero que pensé es que te llevaría yo. Ay, mamá, ¿cómo tú? ¿Vestida de handyman? Bueno, y claro, ¿por qué no? De handyman, así. No, mentira, mi amor. Ay, claro que no. Voy a hablar con mi papá. Creo que lo mejor es no decir nada sin antes tocar la puerta de quien se debe. Ay, hija, me da mucho miedo lo que te pueda contestar. Pues a mí no. Voy a enfrentarlo y que me diga frente a frente qué es lo que piensa hacer. ¿Y qué te parece, papá? Pues de verdad, mijita, gracias por haberte acordado de mí. Pero, pues es que para mí este asunto de que el padre le entregue a su hija, al novio en la iglesia, no sé, lo siento como pasado de moda, sí. Es una tradición, papá, ya que nunca estuviste... A ver, mi amor, ven, siéntate con tu papá, ven, siéntate. El matrimonio para mí es un asunto antiguo, ¿sí me entiendes? Solo alguien muy inocente puede seguir creyendo en semejantes Mira, si tú quieres casarte, paciencia. Pero yo, ahí al lado tuyo, no creo, no. Ay, pero papá, ¿por
qué no? No, pues es que de verdad lo siento. Yo soy así. Es que yo tengo una filosofía de la vida diferente. Yo soy hippie, ¿sí me entiendes? Soy hippie, pirata, loco, New Age, que es lo que llaman ahora. New Age, nuevo, New Age. Amalia, que te rechacen de ese modo es horrible, ¿verdad? A mí me sucede todos los días. Pero tú, que eres la princesita de Griselda, seguro nunca has pasado por eso. No te preocupes. Sobreviviré. ¿Te digo algo? En el fondo de mi corazón sabía que mi papá no iba a querer. Pero no me hubiera sentido bien si no se lo hubiera preguntado. Así que creo que ahora soy libre de poder pedírselo a la persona correcta, al que realmente lo merece. ¡Idiota! ¡Soy una estúpida! Pude, de verdad. O sea, no puede ser. Ya, no puedo creer que te hayas puesto así por lo que te dije. ¡Desaparece de mi vista, Rafael! ¡Ocúpate de tu vida y déjame en paz! ¡Te odio! Todo lo malo que me está pasando es por tu culpa. Eso no es cierto. Lo único que quiero es verte muerto, idiota. Y tú también, quítate de mi camino. Es mejor que te controles. Esto no es lugar para escándalos. Discúlpame, no voy a poner en peligro el prestigio y la reputación de Fashion Motors. Entonces, tranquilízate. Voy a hacer algo mejor que eso. ¡Encargado! ¿Qué son esos gritos en mi negocio? Soy yo, señor Iván. ¡Me voy de aquí! ¡Renuncio! Gracias por recibirme, Patricia. Espero que tu papá no se moleste porque haya venido. No, Amalia, tranquila. Es que te escuché tan mal que por eso te dije que vinieras para acá antes de ir a un lugar desconocido y... En el fondo di gracias cuando mi papá me dijo que no me llevaría al altar, porque hubiese sido peor si lo hubiera hecho por lástima o por interés. Pues creo que eres muy inteligente al pensar así. Ahora deja que te voy a buscar un té para que te lo tomes y te mejores un poco, ¿sí? Ya vengo. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Mariel, un placer verte. Qué gusto verte. Bueno, muchas gracias. Que disfruten. Gracias. Con permiso. Amalia. Señor Reinaldo, disculpe, necesita la mesa y... No, por favor, toma asiento, por favor. Por favor, toma asiento. Aquí lo importante es que tú estés bien, ¿sí? Bueno, ¿quieres contarme? ¿Puedo ayudar en algo? Griselda, por favor, ya, cálmate. Mira, vas a hacer un hueco en el piso de tanto vaivén. Es que si ese desgraciado de José le salió con una patada a mi hija, es que, mira, yo lo mato. ¡Lo mato! Por favor, cálmate ya. Voy a llamar para que te inyecten. Ya, no exageres. No exagero, Griselda, pero no te ves, ¿ah? Te paras, te levantas, caminas de aquí a allá, te comes las uñas, los dedos. Mira, es que tú no entiendes, gigantes. Mi hija ¿Sí? se casa y por eso quiero que todo, absolutamente todo, esté perfectamente bien. Y le saldrá bien, Griselda, porque si José le dice a ella que no la va a acompañar al altar, dime tú, eso significa que toda la cosa le salió bien, ¿no? ¿Tu padre te dijo que no? Me dijo que no me llevaría al altar y punto. Perdón, pero a mí no me cabe en la cabeza que un padre pueda decir eso. Se trata de la felicidad de su hija, ¿no? Es increíble, es increíble. Usted llevará a Patricia al altar, ¿verdad? ¿Cómo?
¿Patricia se casa? Patricia, no me dijiste nada. Ay, no. Disculpe. No quise decir eso. Patricia no se casa, no se preocupe. Por ahora. No te hagas la graciosa Pero conmigo. lo que quise decir es que... Ay, es una pregunta muy tonta. Es obvio que usted llevaría a su hija al altar. Pues por supuesto que sí. Por supuesto que llevaría a mi hija al altar y también llevaría a una señorita que merece todo mi cariño y toda mi admiración. Una señorita que toda persona que la conoce no puede hacer más que quererla y adorarla. Estoy hablando de ti, Amalia. ¿Usted está diciendo que usted me llevaría a mí al altar? Para mí sería un honor, un verdadero privilegio acompañarte al altar. Bueno, claro, lo estoy diciendo de una forma como soñando, ¿verdad? Como imaginándome cosas, porque tienes un par de hermanos maravillosos. Lo sé. Pero es que usted es el padre con el que siempre había soñado. Ay, qué linda que me digas eso. Y con tu permiso, Patricia, ¿tú dejarías que tu papá me entregue en el altar? Claro que sí, Amalia. Sería un privilegio. Yo pienso igual que mi padre. Y a eso le agrego que sería algo inolvidable. ¿De verdad harías eso por mí? $15 minutos. 15 minutos está decidido. Y si Juan Pablo no entra por esa puerta en 15 minutos, voy a ir a buscarlo. Ay, pero es que ¿a dónde se pudo ir el desgraciado con mi hija? Victoria. Mira, sí llegó tu mami. Victoria. ¡Au! Mi amor. ¿Cuál es tu problema? Pensé que te había perdido. ¿Por qué te la llevaste? ¡Qué susto! ¿Estás bien? Sí, hola, estoy bien. Un gracias estaría muy bien también. Sí, señor Reinaldo, ¿usted me entregaría a mi novio como si usted fuera mi papá? Sería un verdadero honor. Bueno, pero con una condición. ¿Cuál? Con la condición de que tu madre esté de acuerdo en eso. ¿Qué? ¿Cómo que le dijiste a Reinaldo? Sí, mamá, y él me dijo que sería un honor y un privilegio. No lo dudo. No lo dudo, hija, porque tú eres un sol, hija, pero... Ay, de verdad, no sé. A ver, ¿por qué no escogiste a otra persona? ¿Ah? ¿Por qué no escogiste a Quique, a Antonio o hasta el mismo Gabriel, que te conoce desde que eras una niña, por Dios? Mami, me encanta la idea. Reinaldo es el papá con el que siempre había soñado. Y también es porque tú estás muy dolida porque tu papá te dijo que no, ¿no es así? Estaba muy dolida, sí. Pero Reinaldo me devolvió la alegría, la felicidad, la esperanza de que las cosas pueden ser maravillosas aunque todo se ponga en contra. Sí, lo conozco. Y Reinaldo es capaz de hacer sentir eso. Pero lo que él está aceptando implica una responsabilidad muy grande. Y él está dispuesto a aceptarla, mamá. Ay, por favor, él no es un desconocido y... Sea como sea, yo sé que ustedes se siguen queriendo. Y mucho. Ya. No mezcles las cosas, Amalia. No las mezcles. Ay, y hablando de responsabilidades, me voy a mi tienda. Y entonces, mamá, ¿qué dices? ¿Me das permiso? O bueno, es decir, ¿le das permiso a Reinaldo de llevarme? Por ahora, ve a trabajar. Ay, mamita, yo sé que tú me vas a dejar, lo sé. Te amo. Yo te amo a ti. Pobre Amalia, quedó medio desanimada con la respuesta de su padre, ¿no es así, Griselda? Menos mal que tu adorado tormento le devolvió la alegría. Me imagino que vas a dejar que Reinaldo la lleve al altar, ¿verdad?